Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Hoy tenemos a Andrés Terrero y un servidor la tarea de comunicarnos con ustedes para hablar diferentes temas que le pueden interesar a todos, porque Agenda Económica solamente trata temas de interés nacional. Yo recuerdo en el programa del martes que yo le prometí a nuestros amigos televidentes que le iba a hacer una presentación en PowerPoint de lo que es el déficit cuasi fiscal. Estos son datos que yo lo escogí de un artículo que lo tengo acá humildemente recortado como con una tijera, yo creo que ni la tijera usé, del ingeniero Ramón Núñez Ramírez, miembro de la Junta Monetaria, un analista económico de mucha altura, donde él explica lo que es el verdadero déficit cuasi fiscal de los 7 años después de este gobierno. Me explico. A partir de la debacle, del mal manejo, de la quiebra bancaria del gobierno del PRD entre el año 2003 y 2004, nosotros nos vimos un gran problema que es un déficit cuasi fiscal que en cierta manera fue muy insoportable para el país. ¿Qué sucede? Que muchos dominicanos dicen que ya a este gobierno no le luce, ni a las autoridades monetarias no le luce seguirse quejando del problema de la quiebra bancaria. Y de hecho, el candidato de la oposición dice que él no se arrepiente de cómo manejó la quiebra bancaria, porque hasta en Estados Unidos lo han felicitado y le han consultado a él, porque él lo manejó mejor que ellos. Bueno, yo no sé si lo manejó mejor que ellos, no sé si lo han consultado. Lo que sí es que yo no creo que a nadie, a ningún país le interese saber cuánto le ha costado a nuestro país este asunto del mal manejo. Y le voy a explicar por qué. El que uno diga, no, ya son 7 años, ya eso debe haberse resuelto, no. En un déficit cuasi fiscal de la magnitud en la que caímos nosotros por ese mal manejo, eso no se iba a resolver en cierta manera en no menos de 30 años. Sin embargo, amigos, nosotros en 7 años lo hemos reducido hasta donde ustedes no se imaginan. O sea, este país ha reducido y esta autoridad monetaria, con su gran estrategia, con su gran plan, ha reducido el déficit cuasi fiscal hasta donde se lo vamos a plantear ahora, hasta donde estos datos que nos aporta el ingeniero Ramón Núñez Ramírez, y yo se lo voy a presentar para que lo tengan un poquito más fácil de entender. Pero el plan es terminarlo en 10 años. Algo que se resuelve en 30 años, que se resuelve en algunos países en 40 años. Este gobierno, con su equipo económico y con su equipo de la Junta Monetaria, con el gobernador Héctor Valde Albizu, ese plan que trazó, lo ha logrado en cierta manera llevar a una mínima expresión en 7 años. Y se dice y se entiende que en 3 años más, siempre y cuando no se cambie del caballo cruzando este río revuelto que tenemos nosotros ahora mismo, podríamos en 3 años terminar casi de eliminar el déficit cuasi fiscal a niveles como estaba hace 20 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede, Terrero? Que esto es bueno seguirlo diciendo. Esto es bueno seguirlo diciendo porque esto le ha costado mucho a la República Dominicana, muchísimo. Y queremos que el director del programa nos comience a poner esta presentación en PowerPoint, que como le digo, son datos que lo escogí del artículo que publicó la semana pasada el ingeniero Ramón Núñez Ramírez, que dice el déficit cuasi fiscal 7 años después. Eso fue en el periódico Hoy, que lo publicó en la semana pasada. Búsquenlo más o menos si lo quieren leer directamente. Miren, dice así mismo, Plan Integral de Reducción Déficit Cuasi Fiscal. Ese es un título creado por nosotros. Y él explica y define lo que es el déficit cuasi fiscal. Eso es, yo estoy ahí copiando literalmente al ingeniero Ramón Núñez Ramírez. Dice, el déficit cuasi fiscal es definido como las pérdidas operativas del Banco Central por efecto del pago de los intereses de sus instrumentos financieros. Así lo define magistralmente el ingeniero Ramón Núñez Ramírez. Ahora, miren lo que pasó, miren. La emisión monetaria, que no es más que el medio circulante que hay en una economía, en el año, desde el año 1947 hasta el año 2000, tenía una acumulación, un total de 38.469
millones de pesos dominicanos. Ese es el medio circulante en el año 2002. La emisión monetaria. La emisión monetaria. Ahora, ¿usted quieren saber a qué niveles llegó la emisión monetaria un año después, en el año 2003? Exactamente a, más o menos, esto no lo tiene él en su artículo, sino que yo más o menos lo pongo valores aproximados. Él dice que se duplican. Y yo en esa duplicación hice más o menos un cálculo. En el artículo de él no aparece esta cifra, en el artículo del ingeniero Ramón Ramírez, pero como él habla de se duplicó en un año, yo más o menos lo dupliqué y pongo valor aproximado, 75.700 millones de pesos. Óigame, cuando usted hace una emisión monetaria y la duplica de un año a otro, ¿usted sabe lo que usted crea de una vez? Una inflación galopante. Automáticamente. Y una inflación galopante y un aumento exorbitante de la tasa de cambio. Y ahí lo vemos en el próximo cuadro. Mire, la tasa de cambio, cuando la emisión monetaria era de 38.000 y pico de millones de pesos, estaba a 21 por 1. O sea, 21 pesos por $1. A febrero del 2004, por este desorden que hubo, solamente se puso a 58 por 1. Fíjense qué aumentico más bonito, casi un 300%. Casi un 300%. Entonces, eso, amigo, fue lo que nos llevó a nosotros, dominicanos, a que cuando usted iba a comprar una cosa a las 8 de la mañana en un supermercado, a las 10 estaba más caro, a las 12 estaba más caro, a las 2 estaba más caro y así. Y usted tenía al otro día todavía más caro. O sea, de hecho, muchísimos productos salieron del mercado dominicano porque no había manera de que los importadores lo trajeran o de poderlo comercializar. Los productos agrícolas que se llevaban a los supermercados, terreros y amigos televidentes, ya la gente mejor prefería quedarse con eso porque no se sabía a qué precio tenía que venderlo, porque todos los agricultores o todos los comerciantes intermediarios, cuando lo llevaban a un precio en la mañana, ya en la tarde se daban cuenta que lo habían vendido muy barato por los costos que subían, ¿entiendes? O sea, eso fue el gran desorden. Veamos el próximo cuadro. Pero antes del cuadro, es bueno recordar a la gente, tú pones ahí dos indicadores, 2002, 21 por 1, sí. 2004, 58. Se te olvidó decir que en el año 2000 estaba al 17 por 1. Sí, correcto. O sea, correcto. Cuando el Partido de la Liberación Dominicana entregó el poder, 16 puntos y algo. 16.7, 16.50, sí. O sea, 17 por 1, pero 16 y algo. Sí. Entre el 2000 y el 2004 subió 5 puntos, por decirlo así, exacto, o 500 puntos porcentual. Y de ahí, de un año a otro, 2002, 2003, 2004, subió a 58 por 1. Veamos el siguiente cuadro, señor director. Ahí tenemos la inflación, que yo le decía. Cuando usted tiene una emisión monetaria de un valor y la duplica de un año para otro, o sea, usted tiene mucho más dinero en la calle, usted lógicamente va a aumentar la inflación. Lógicamente, además, si usted tiene una tasa que va de 21 por 1 a 58 por 1, lógicamente, mire la tasa de inflación del febrero del 2004, 65.29% de inflación. Y eso es una inflación subyacente. Y para explicarle bien a los amigos televidentes lo que es la inflación subyacente. La inflación subyacente es la inflación creada por problemas de mal manejo o problemas internos. Nosotros tenemos ahora mismo una inflación de 7.28 que lo dio el Banco Central hace un par de semanas. Pero la subyacente apenas era de 4.1. ¿Me explico? ¿Por qué la subyacente 4.1 y la inflación que dice el Banco Central era 7.28? Bueno, porque son crisis importadas. Claro, o sea, son factores exógenos que uno no gobierna. Ahora, esta inflación, repite el cuadro, señor director, esta inflación de 65.29%, esa inflación fue subyacente entera porque fueron problemas internos, factores endógenos, como le dicen los economistas. Vamos al siguiente cuadro, señor director. En el siguiente cuadro vemos certificado financiero del Banco Central. A diciembre del 2002 solamente eran 6.905 millones de pesos. Óigame bien, 6.905 millones de pesos. A agosto del 2004 teníamos 89.400 y pico millones de pesos. Ahí nos faltó en la elaboración de gozo. 89.438 pueden leer, amigos televidentes. O sea, se lee 89.403, le faltó el 8. 89.438 millones de pesos. Repítalo, por favor, señor director.
Esos fueron los certificados, esos son el dinero que tenía el Banco Central de terceros, o sea, de la ciudadanía, que compraba los certificados y ponía el dinero en el Banco Central. Fíjense que del 2002 al 2004 hubo un crecimiento nada más y nada menos que de 82.500 millones de pesos. Déjame explicarte algo. Sí. Esos 89.000 están divididos en dos partes. Una parte, certificados adquiridos, o sea, transferidos de Baninter. Correcto. Que eran depositantes del Banco Intercontinental que asumió el Banco Central cuando llevó a salvataje. Exacto. El Baninter. Y los certificados que el banco ofreció para recoger dólares de la calle, ¿verdad? Sí. Porque estaban dando vueltas buscando dólares. Correcto. Entonces el banco tuvo que venir y llamar y emitir certificados a altas tasas para evitar que se hubieran dando vueltas en la calle. Sí. Nosotros vamos a hacer una pausa para volver con esta exposición del déficit cosificar, escogido del artículo del ingeniero Ramón Núñez Ramírez, para que ustedes puedan entender por qué todavía uno dice, óyeme, pero es que esto que hizo el PRD cuando mal manejó la quiebra de los bancos, todavía nos sigue creando y todavía nos va a seguir creando. Lo que pasa es que tiene que seguir siendo bien manejado. Venimos ahora, amigos.